Buen día a todos, muchas gracias por su participación en este evento. A continuación vamos a platicarles de ePlan, no solo como un software de dibujo eléctrico, sino una plataforma donde pueden interactuar diferentes disciplinas de nuestra empresa para llegar a un objetivo común, que en este caso es la fabricación de tableros o gabinetes eléctricos. La primera parte de esta presentación es acerca de cómo iniciamos a trabajar con un proyecto. ¿Qué es lo que necesitamos saber para comenzar a trabajar? En esta ocasión, nuestro ejemplo parte desde el departamento de ventas, donde probablemente el vendedor ya hizo su labor, fue a visitar al cliente y ya obtuvo la información necesaria para empezar a trabajar con el proyecto. Y en este caso lo primero que se requiere es hacer una cotización, ¿verdad? En nuestro ejemplo tenemos una solicitud de cotización donde se nos dice que se requiere cotizar un tablero de control que cumpla con las siguientes características. La alimentación debe ser una alimentación a 440 volts corriente alterna. El PLC que debe de utilizarse es un PLC de la familia 1500 y debe de tener un total de 10 arrancadores. El primer arrancador es un arrancador para ventilador con arranque directo a través de Simocode de 0.33 HP con accionamiento manual y automático y un módulo adicional de entradas y salidas digitales. El segundo motor es un arrancador de banda transportadora con arranque reversible a través de Simocode de 2 HP con accionamiento a través de la red Profinet y un módulo adicional de entradas y salidas digitales. El tercer motor o el tercer arrancador es un arrancador para bomba con arranque a través de un variador de frecuencia Synamics G120 de 0.75 HP con accionamiento manual y un control de velocidad a través de las entradas y salidas analógicas del PLC. De ahí en adelante, digamos que los demás arrancadores son similares. Hasta abajo tenemos una nota que dice, se requiere a la brevedad la propuesta comercial y los tiempos de entrega. Y esta nota es crucial, ¿verdad? Si trabajamos bajo presión o bajo el menor tiempo de entrega posible. Generalmente, como proveedores de algún cliente, entre un mejor tiempo de entrega que tengamos o un mejor tiempo de respuesta que tengamos al entregar nuestros presupuestos y cotizaciones, pues vamos a tener una mejor oportunidad para ganar un proyecto, ¿verdad? En este caso, el primer módulo que les voy a comentar se llama Coginer Builder. Es un configurador en el cual ya tenemos precargadas diferentes típicos, en donde ya tenemos esas tareas repetitivas. Si se dan cuenta, en nuestro proyecto tenemos muchas tareas repetitivas. Básicamente en el proyecto hay tres tipos de tareas, que son arrancador directo a través de Simocode, tenemos arrancador reversible a través de Simocode o arrancador con variador de frecuencia. Esos son los tres tipos de arranque que tenemos en este proyecto. Además, ¿qué es lo que tenemos como variante? Las variantes pueden ser los tipos de arranques o los tipos de accionamientos. Hay accionamientos que pueden ser accionamiento manual automático, es decir, con botoneras a través de la puerta del tablero o a través de entradas y salidas digitales del PLC. Pueden ser un accionamiento manual o puede ser un accionamiento a través de la red Profinet. En el caso de los Simocode, las variantes son si lleva un módulo adicional de entradas y salidas digitales o si no lleva, ¿no? Lleva o no lleva entradas digitales adicionales. Este módulo de Cogener lo que hace es precisamente evaluar estas condiciones. Hace las combinaciones necesarias para nuestros proyectos. En nuestro proyecto podemos tener una alimentación a 220, 230 o lo que manejamos cada quien en nuestros países, o una alimentación a 400, 440, 480, ¿no? El segundo parámetro, pues ya es la caracterización o el tipo de dispositivo que tengamos, ¿verdad? La combinación de nuestros dispositivos. En la parte izquierda tengo un proyecto que en este caso se llama Simposio Siemens. Este proyecto no tiene absolutamente nada, es un proyecto vacío, no tiene ninguna página. Y lo que voy a hacer es generar un nuevo proyecto. Una vez que yo tengo generado este proyecto, lo que voy a hacer es hacer la estimación de costos y tiempos para saber cuánto me va a costar producirlo y en cuánto tiempo voy a poder entregarlo. Para eso, como les comentaba, tengo una herramienta que se llama Cogener Project Builder y este módulo de Project Cogener Builder me va a hacer esas combinaciones. Todo lo que me están solicitando en la cotización o en la solicitud de la cotización, lo voy a poder configurar a través de este módulo, a través de esta herramienta. Bien, tengo un proyecto que se llama Demo Simposio Siemens. Este es mi configurador. Es, digamos que mi interfaz con Coginer, el cual me va a permitir hacer las combinaciones necesarias para trabajar en mi proyecto. Lo primero que me pide es determinar si voy a generar un proyecto nuevo
o si voy a utilizar un proyecto que ya tengo abierto. En este caso, no vamos a crear un nuevo proyecto, vamos a utilizar este proyecto vacío que está aquí solito, sin absolutamente nada. Les había comentado que es un proyecto totalmente vacío. Me pide que seleccione entonces el proyecto de destino, que en este caso es el proyecto de Simposio Siemens, y tengo un configurador que se llama Demo Siemens. Al abrirlo, voy a tener una segunda interfaz o un segundo renglón que me dice control de motores, que es el tipo de proyecto a lo mejor que voy a poder desarrollar. Y en control de motores, pues ya voy a tener toda la configuración necesaria para mi proyecto. En primer lugar, como comentábamos en la solicitud de la cotización, y nos pide que la primera característica sea una alimentación a 440 volts. En este caso, tengo un campo que se llama alimentación, en donde voy a poder seleccionar si es una alimentación a 220 volts corriente alterna o una alimentación a 440. Por este momento voy a seleccionar la alimentación de 220 volts para hacerles una pequeña demostración de cómo funciona este generador o este configurador. Selecciono ese parámetro, le doy clic en generar a mi coengineer y en cuestión de algunos segundos coengineer va a hacerme la generación de un diagrama de alimentación. Si se dan cuenta, en este caso, mi descripción de la página me la coloca tal cual. Página 1, alimentación a 220 volts, corriente alterna. Y si reviso del lado derecho en el esquemático, ya me colocó la representación gráfica de mis barras de distribución, mi desconectador y mis bornes. Inclusive si hago un zoom a esta parte, me da un texto de función que dice alimentación 220 volts, corriente alterna y un desconectador de 160 amperes. Pero ¿qué pasa si cambio mi alimentación? Si yo cambio mi alimentación y en esta ocasión ya no es 220, sino que ya es 440 volts corriente alterna y le doy clic en generar nuevamente, lo que va a pasar es que me va a hacer el cambio de la configuración. En este caso, si me acerco y observo la descripción de mi página me está diciendo que es una alimentación a 440 volts de corriente alterna. Del lado derecho, igual, si hago nuevamente un zoom en mi página, me dice que es una alimentación a 440 volts corriente alterna y mi desconectador principal es un desconectador de 63 amperes. ¿Qué pasa si agregamos una fuente de alimentación? Una fuente de alimentación que me transforme esos 440 volts de corriente alterna en 24 volts corriente directa. Simple y sencillamente, si mi proyecto lo requiere, voy a activar en mi configuración esa opción que dice fuente de alimentación. Una vez que activé esa casilla de fuente de alimentación, me aparece una segunda casilla que dice ver detalles acerca de las protecciones. Esta opción de ver detalles acerca de las protecciones lo que me da es qué tipo de protecciones o qué tipo de breakers voy a colocar después de la fuente de alimentación. Es decir, si yo quiero hacer una protección para el PLC, para las entradas y salidas digitales del PLC, para las protecciones de los IMU-codes, para las protecciones de los variadores de velocidad, para las protecciones de todo lo que es control y qué número de arrancadores tengo, ¿verdad? En este caso, para la protección de mi PLC necesito un breaker de 1 ampere. Para la protección de mis entradas y salidas de PLC necesito 1 ampere. Para la protección de los IMOCode necesito 1 ampere. Para la protección del control, ¿verdad? Esto es control. El control del variador de velocidad, 1 ampere. Para la protección de todo lo que es control, 1 ampere. Entonces, si se dan cuenta, ya llevo una carga de 1, 2, 3, 4, 5 amperes. Le doy clic en generar nuevamente mi ingeniería y me hace la colocación de todos los breakers que yo coloqué, me la pone aquí. De hecho, me pone para el breaker de la alimentación al PLC 1 amperes, las entradas y salidas 1 ampere, los IMOCode, los variadores y el control 1 ampere. Y en la parte superior, si reviso mi fuente de alimentación, ya me dice que mi carga total es de 5 amperes. Al tener una carga total de 5 amperes, esta fuente de alimentación dice que es para precisamente esos 5 amperes. Entonces no tengo que poner una fuente de alimentación mayor, puesto que esta carga o esta fuente de alimentación es suficiente para la carga que le estoy demandando. Pero ¿qué pasa si incremento la carga? ¿Qué pasa si incremento la carga y le pongo a todos los breakers mi valor máximo? Por ejemplo, a la alimentación del PLC 6 amperes, a las entradas y salidas 6 amperes, a los SIMOCode 6 amperes, a los variadores 6 y al control le pongo otros 6 amperes. Aquí ya tengo una carga un poquito más elevada. Probablemente en mi base de datos solo tengo 3 tipos de fuentes de alimentación, que es 5 amperes, 10 amperes y 20 amperes. Como en mi base de datos ya no tengo una fuente de alimentación por encima de esos 20 amperes,
Lo que me va a permitir CoGener es precisamente hacer estas estimaciones. Por ejemplo, aquí ya le estoy haciendo una carga de 30 amperes. Como la fuente de alimentación máxima que tengo cargada en mi base de datos es de 20 amperes, aquí ya me está diciendo que la carga total es de 30 amperes y que esta fuente de alimentación ya está fuera de especificación. Si yo reduzco mi carga, por ejemplo, pongo para la alimentación del PLC 1 ampere, para las entradas y salidas 2 amperes, para los Simocode 2 amperes, para el variador de velocidad 2 amperes y para la protección de todo lo que es control 4 amperes. Al momento de generar nuevamente, me dice que la sumatoria de todas estas cargas me da un total de 11 amperes. Y para una carga total de 11 amperes, entonces ahora sí requeriría una fuente de alimentación de 20. Eso es lo que puede hacer CoGener. Ahora, vamos a pasar a la parte de los arrancadores. Como nos decía nuestra solicitud de cotización, el primer arrancador es un arrancador para un ventilador con un arranque directo a través de Simocode. La potencia es de 0.33 HP, el tipo de accionamiento es manual automático y vamos a poner un módulo adicional de entradas y salidas digitales para Simocode. Voy a configurar que en el número de arrancadores necesito por el momento 1. Al seleccionar un arrancador, me va a aparecer una casilla que dice ver detalles del motor 1. Me dice que es un arrancador con Simocode directo de 0.33 HP con un módulo adicional de entradas y salidas, el tipo de accionamiento manual automático y la aplicación nos dice que es para un ventilador. Vamos a generar nuevamente este diagrama y en la parte de las páginas me generó dos páginas nuevas. Una de esas páginas me dice que es un arrancador directo con Simocode de 0.33 HP. Esta página me da completamente la descripción de lo que estamos sugiriendo desde la cotización, ¿verdad? Dice que es un arrancador tipo Simocode directo, es decir, tengo aquí mi módulo del Simocode con una bobina. Adicional a eso, nos dice que es un motor de 0.33 HP. Si hago un zoom a mi motor, me calcula la carga que es de 0.33 HP y 0.40 amperes. Tenemos que poner un módulo adicional de entradas y salidas digitales para el Simocode y es el módulo que tenemos en la parte derecha de este diagrama. Y el tipo de arranque es un tipo de arranque manual automático. Aquí tenemos el tipo de arranque para este Simocode, que es manual a través de estos botones o automático. Y tenemos también un selector que nos va a hacer esa función de manual automático. Y la aplicación nos dice que es para un ventilador. De la misma manera como hicimos estas dos configuraciones, podríamos hacer el resto de las configuraciones de los arrancadores. Selecciono mis 10 arrancadores y para este ejemplo, digamos para ahorrar un poquito de tiempo, ya tengo precargadas esas configuraciones que no solicitaba el PDF. Una vez que tengo toda mi configuración hecha, simplemente le doy clic en el botón generar y me genera todo el proyecto. Ya me dice que este proyecto se hizo correctamente. Y si me doy cuenta en mi proyecto, digamos que ya tengo la sección de la distribución de energía, que es todo lo de las barras de distribución, la sección de los arrancadores, aquí ya tengo mis 10 arrancadores, y la sección del PLC. Ahorita como estoy todavía en el proceso de la preingeniería, no voy a entrar mucho detalle todavía en numeración de conexiones, numeración de dispositivos, numeración de bornes, etcétera. Lo que voy a hacer es, primero, saber si me van a aprobar el proyecto, ¿verdad? Y para esto lo que quiero hacer, o lo que necesito hacer es hacer una estimación de en cuánto tiempo de entrega lo voy a tener y cuántos van a ser, o cuáles van a ser los costos que me va a generar producir este gabinete. Simplemente selecciono mi proyecto y tengo aquí ya un botón preparado que me sirve para hacer la exportación de todos mis detalles de proyecto a un Excel. Le digo a ePlan que me genere la estimación de costos y tiempos, le doy clic en aceptar. En este caso, este archivo en el encabezado nos da el nombre del proyecto, la descripción del proyecto, el número de proyecto, el autor del proyecto, el responsable del proyecto y lo tenemos dividido en tres secciones. La primera sección nos da la descripción del elemento de acuerdo al diagrama eléctrico, que en este caso es la estructura del proyecto y el tag o la nomenclatura de cada dispositivo en particular. Por cada uno de estos dispositivos me dice cuántas entradas o salidas digitales o analógicas requiero para el PLC. ¿A qué nos referimos con esto? Por ejemplo, del arrancador 1 tengo un dispositivo que se llama FC1 y dice que me requiere o me demanda una entrada digital.
Esto es porque si voy al diagrama del arrancador 1, recuerden que tenemos nuestro breaker o nuestro guardamotor que se llama FC1 y en este FC1 tengo un contacto auxiliar normalmente abierto. De hecho, también tengo un hipervínculo que dice PLC 1.1. Esta es la referencia cruzada de donde voy a tener eléctricamente este contacto conectado a la entrada digital del PLC. Si yo le doy clic al hipervínculo, me manda al diagrama eléctrico donde tengo colocado ese contacto. Por eso es que en el caso de las guardamotores requiero una entrada digital. Lo mismo pasa para los arranques por Simocode. Si son arranques directos o arranques reversibles, tengo una referencia cruzada por cada una de las bobinas de donde voy a tener el contacto auxiliar en las entradas digitales de PLC. Es por eso que este Excel ya me está haciendo la sumatoria de cuántas entradas y cuántas salidas necesito por cada dispositivo. Me da una columna que ya son los costos y los tiempos. Los costos son, por ejemplo, costos de producción, cuánto me cuesta comprar este dispositivo y producirlo, es decir, instalarlo, alambrarlo, etcétera. ¿Cuánto me cuesta programarlo? En el caso de los Simocode requiero hacer un tiempo de programación, en el caso de las entradas y salidas de PLC requiero tener un tiempo y un costo de programación, ¿verdad? Entonces todos esos datos yo los puedo ir determinando punto por punto o dispositivo por dispositivo. Y al momento de hacer una generación de un proyecto, obviamente que Eplan a través de Excel nos va a hacer la sumatoria de cuánto tiempo requerimos y cuánto nos va a costar producir un proyecto. En este caso, nos dice que para este pequeño proyecto requerimos una producción total de $20,394 y un tiempo de entrega de 10 días. El total que necesitamos de entradas y salidas de PLC son 20 entradas digitales de PLC, 6 salidas digitales de PLC, 2 entradas analógicas de PLC, 2 salidas analógicas de PLC. Entonces, desde aquí nosotros ya podemos tener un entregable de cuánto nos cuesta producir y en qué tiempo podemos entregar. Una vez que tenemos aprobado el proyecto, procedemos a la ingeniería de detalle. En esta ingeniería de detalle procedemos a especificar minuciosamente las características del proyecto. Por ejemplo, las conexiones. Cuando nosotros generamos nuestro proyecto, todas nuestras conexiones se generaron de un color rojo. Y esto es porque por default este es el color de conexiones para Eplan. En este caso, si actualizo mis conexiones, mis líneas cambian de color automáticamente. Para todos los positivos, si se dan cuenta, nos puso un color azul oscuro. Para todos los negativos, me puso un color marrón. Y para todo lo que tiene que ver con potencia, me puso una línea negra. Ahora, hablando ya de la gestión del proyecto, siempre necesitamos identificar cada uno de estos hilos, cada una de estas conexiones. En este caso, yo creé un formato en el cual especifico el tipo del potencial que tengo en mis conexiones, a qué arrancador pertenece o a qué sección del proyecto, a qué estructura del proyecto pertenece y un contador. Lo que voy a hacer es seleccionar mi proyecto, le digo que me coloque todas las etiquetas de cada una de las conexiones y si se dan cuenta, en cada una de mis conexiones me apareció una pequeña marquita con unos signos de interrogación. Simple y sencillamente pulsando un botón y aceptando, automáticamente me dice cómo se llamaban anteriormente mis conexiones, que eran puros signos de interrogación, y cómo se van a llamar ahora, que ya van a tener un formato como tal. Al momento de aceptar, todas y cada una de estas conexiones van a tener ahora un formato. Como podremos comprobar, en cuestión de segundos, pues tenemos toda la numeración de las conexiones de nuestro proyecto. Otro detalle que nos encontramos es, por ejemplo, al momento de la generación de los bornes. Si revisamos las entradas digitales del PLC, por ejemplo, que están ahorita al final de mi proyecto, todas estas entradas digitales están nomencladas con el borne número 1, XD1, 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 XD1. Para este caso, yo no quiero que mis bornes se enumeren todos de la misma manera. Yo quiero que mis bornes, cada uno de ellos tenga un número diferente. En este caso, voy a hacer un pequeño zoom para que se vea la demostración de lo que estoy haciendo. Y voy a cambiarme a una lista, a un navegador que se llama navegador de regletas de bornes. En esta lista de bornes, lo único que voy a hacer es selecciono todos los bornes de mi proyecto y con un clic derecho le digo que me enumere los bornes. Para este caso, ya está mi formato hecho, según lo que requiero, y simplemente le doy clic en aceptar. Y automáticamente todos y cada uno de los bornes de mis regletas se enumeran como 1, 2, 3, 4 y su consecutivo hasta n. Recordemos que con anterioridad
ya habíamos hecho la estimación del proyecto, donde teníamos cuántas entradas y salidas del PLC requeríamos para la elaboración de este gabinete, cuáles eran los costos de producción y cuáles eran los costos de programación, además de el costo de energía y los tiempos de programación y de producción. Con estos datos, nosotros podemos hacer una configuración de una arquitectura de PLC. Para esto podemos utilizar la herramienta TIA Selection Tool, donde podríamos generar un proyecto, guardarlo en la base de datos local. En mi caso lo voy a llamar Demo Symposio Siemens y voy a configurar mi dispositivo. Voy a la parte de agregar un nuevo dispositivo, voy a agregar un controlador. Recuerden que nuestra cotización, la solicitud de nuestra cotización, nos pedía que utilizáramos un PLC Step 7500. Entonces es lo que vamos a hacer. Vamos a seleccionar un S7500 y vamos a hacer nuestra configuración de proyecto. Lo que primero que voy a hacer es darle un nombre al dispositivo, que en este caso yo lo voy a llamar, por ejemplo, CPU1. Y voy a la pestaña de configuración. Lo primero que voy a hacer es agregar una fuente. Para este caso, la fuente de alimentación que requiero es una fuente de alimentación de 25 watts, por ejemplo. Después voy a agregar un módulo central. En este módulo central voy a agregar, por ejemplo, el primero de la lista, y acepto. Después voy a agregar una tarjeta de entradas digitales. Voy a revisar cuántas necesito. Necesito 20. Necesito 20 entradas digitales, es decir, requiero una tarjeta, por ejemplo, de 32 puntos. Esta me sirve. Todas estas características las podemos configurar desde aquí. Y voy a agregar también una tarjeta de salidas digitales en este caso. Las salidas digitales que requiero son 6 en total. En este caso, para el tipo de salidas digitales que requiero un tipo de salidas digitales a través de relevador para poder hacer este tipo de arreglos. Una salida a relé me va a permitir hacer un jumper, ¿verdad? No depender de un positivo o un negativo en común, sino poder hacer el jumper que yo necesito. Entonces, en este caso, voy a agregar una tarjeta de 8 salidas a relé con conector frontal. Vamos a agregar una tarjeta de entradas analógicas, que de acuerdo a lo que nos calculó el Excel son 2 entradas analógicas lo que requerimos. Vamos a la sección de entradas, módulos analógicos, entrada analógica. En este caso con una tarjeta de 4 es más que suficiente. Y la tarjeta de salida es igual. Vamos a la sección de salidas analógicas y vamos a requerir una salida analógica de 4. Ok. El TIA Selection Tool hoy en día me permite desde aquí configurar las características de acuerdo al nombre que va a recibir en el diagrama eléctrico. Estas características las vamos a hacer desde la vista del proyecto. En la vista del proyecto, nosotros podemos configurar nuestras instalaciones y lugares de instalación, que en EPLAN en español lo conocemos como instalaciones y lugares de montaje. Entonces, en las instalaciones, recuerden que mi instalación de PLC para EPLAN se llamaba PLC y mi tablero se llama tablero de control eléctrico. Entonces, esa es la característica que vamos a dar en el TIA Selection Tool, donde vamos a poner identificación de estructuras, PLC en primera instancia. La descripción pues es la misma, PLC. Y en lugar de montaje vamos a agregar uno que se llama TSE. Y en la descripción de la estructura decimos que era tablero de control máquina 1. Y una vez que ya declaré estos valores, puedo regresar a mi vista del CPU. Y en la vista del CPU puedo configurar estos nombres, los nombres que requiero asignarles. Por ejemplo, para el perfil soporte, yo puedo designar que, bueno, vamos a decir que la calcula automáticamente. Vamos a decir que en la instalación sea PLC, que fue lo que declaramos hace un rato. El lugar de montaje sea tablero de control eléctrico. Y la identificación del dispositivo, vamos a llamarle como K1. Regresamos a la lista de los slots. Y lo mismo vamos a hacer con cada uno de los dispositivos. Una vez que terminamos de configurar instalaciones y lugares de montaje, ya estamos en condiciones de exportar nuestro proyecto. Primero que nada, voy a exportar la lista de materiales. Esta lista de materiales la voy a utilizar para descargar mis artículos del Data Portal. Vuelvo a la vista del portal, voy a mi lista de pedido, le digo que quiero exportar esta lista, la voy a exportar como un CSV, lista de materiales, TIA. Y una vez que se guardó este archivo,
nos va a abrir el Excel con todos y cada uno de los dispositivos que tenemos que descargar. En este caso, lo que vamos a hacer es preparar este archivo CSV para que lo pueda reconocer el Data Portal. Una vez que termine de hacer la configuración del archivo en Excel, vuelvo a ePlan y en ePlan voy a abrir mi Data Portal. ePlan Data Portal es un portal donde hoy en día tenemos más de 280 fabricantes, más de 800.000 productos cargados en la nube, y lo único que tengo que hacer en este caso es importar la lista de materiales que exporté en el TIA Selection Tool. Lo único que hacemos es, en este caso, seleccionamos el archivo que generamos desde el TIA y nos aparece la lista de artículos a descargar de la nube. Simplemente transmitimos, nos aparece la lista de todos los dispositivos que va a descargar y hacemos clic en el botón importar en este caso son 11 artículos. Los importamos. Una vez que terminamos de importar, mandamos toda la base de datos local y ya estamos listos para exportar el proyecto del TIA Selection Tool a ePlan. Como les comentaba, ya nosotros hicimos una estructura o una arquitectura de PLC desde el TIA Selection Tool. Entonces lo único que nosotros nos toca hacer es exportar este proyecto. Lo vamos a exportar como un sistema ECAD. Una vez que lo exportamos, lo guardamos en una ubicación que requiramos y nos va a abrir un archivo con extensión .aml. Este archivo AML nosotros lo vamos a importar en ePlan. Esto lo vamos a hacer desde las características de los PLCs. En este caso, le decimos que vamos a importar los datos y los datos con los que podemos importar y exportar datos de programación o datos de características de entradas y salidas de PLCs son todas estas marcas. En nuestro caso, vamos a seleccionar Siemens TIA Selection Tool. Buscamos el archivo que generamos hace un momento. Le damos clic en abrir, le damos clic en aceptar y estos dispositivos serán generados ya en un entorno ePlan. ¿Se acuerdan que nuestro proyecto se llama Demo Simposio Siemens? Aquí ya tenemos nuestro Demo Simposio Siemens. Este es nuestro proyecto. Demo Simposio Siemens. Y nuestro dispositivo se llama CPU1. 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 Ahí tenemos nuestro dispositivo. Y dentro de este dispositivo tenemos nuestro riel de montaje. Tenemos la fuente de alimentación del PLC. Tenemos el CPU, la tarjeta de entradas digitales, entradas analógicas, salidas analógicas. Tenemos ya todo bien caracterizado de acuerdo a lo que exportamos de TIA Portal. Al final ya tenemos una tarjeta de entradas digitales y estas entradas digitales las vamos a asignar con las entradas digitales que ya tenemos en el gráfico, en el diagrama eléctrico. Hasta este momento son solo diagramas, son solo dibujos, pero no saben a qué slot pertenecen, a qué CPU, a qué rack, a qué proyecto, etc. Entonces lo único que voy a hacer es asignar estas entradas de PLC a su respectiva tarjeta. Al momento de darle clic en aceptar, me dice que estas entradas se han asignado correctamente, simplemente acepto. Puedo verificar ahora que este PLC ya está de acuerdo a lo que configuramos desde el TIA Selection Tool. Este mismo proceso de asignación lo podemos hacer tanto para las entradas analógicas y las salidas analógicas o salidas digitales que requiramos en nuestro proyecto. También en cuestiones de PLC, podemos relocalizar cada una de las direcciones de los puntos de conexión de PLC. Es decir, decirle en qué punto van a iniciar las entradas digitales, en qué punto van a iniciar las salidas digitales, las entradas analógicas, las salidas analógicas, etc.
En este caso, nuestras entradas digitales empiezan en el I 0.0 y las salidas digitales empiezan en el Q 0.0. Las entradas y salidas analógicas, vamos a decir que empiezan en la palabra 24. Le damos clic en aceptar y ya generamos listas de direcciones de PLC. La vinculación de EPLAN con los software de programación es a través de ciertas propiedades que nosotros llamamos propiedades de PLC. Por ejemplo, si esta tarjeta le revisamos sus propiedades, tenemos una propiedad que se llama designación del tipo de PLC. Esta propiedad que se llama designación del tipo de PLC es la que nos permite hacer el vínculo entre el software de programación, entre el TIA Portal y EPLAN. Este es el código o el número de parte de acuerdo a cómo lo nombra el fabricante, que en este caso es Siemens, ¿verdad? Entonces, simplemente le damos clic en aceptar y esto sería lo que podríamos hacer en una ingeniería de detalle. En cuestión de fabricación y manufactura, EPLAN también ofrece diferentes herramientas que nos ayudan para la estimación del tamaño de nuestros tableros, para la fabricación y el ensamble, para el maquinado como tal. En este caso, lo que voy a hacer es generar una nueva exportación Excel y esa nueva exportación Excel me va a definir cuántos dispositivos de placa de montaje tengo en mi proyecto y qué espacio me demandan en la placa. En este caso, me va a generar un reporte donde me va a dar todas las propiedades de mi proyecto y voy a tener dispositivo por dispositivo cuántos elementos están utilizando de cada ejemplar y cuánto espacio me requieren en la placa de montaje. Además me está haciendo una multiplicación de la cantidad por el espacio requerido y el total me lo está sumando este reporte en Excel. Para este ejemplo me dice que el espacio requerido para estos dispositivos es de 567,000 milímetros cuadrados. Siempre que nosotros vamos a estimar un gabinete, independientemente del tamaño que nos demanden o el espacio que nos demanden los dispositivos, ponemos un factor de canalización, ¿verdad? Un factor donde vamos a incluir cuánto tubo o canaleta vamos a poner, cuánto riel, qué espacio debemos de considerar entre dispositivo y dispositivo, etcétera. En este caso, bueno, como regla de dedo, más o menos yo podría estimar un 3.5 como un factor de canalización. Y en la altura del gabinete yo podría decir o definir cuál es la altura promedio de mis gabinetes, ¿no? En este caso, por ejemplo, si yo utilizo un gabinete de 2000 milímetros para este dispositivo, el ancho calculado de mi gabinete sería de 1140 milímetros. Entonces, para este ejemplo, estos dispositivos me van a caber bien en un gabinete de 2 metros de alto por 1,10 de ancho. Vamos a regresar a EPLAN. Y en este caso ya tenemos un gabinete preensamblado, por así decirlo, y lo que vamos a demostrar en estos momentos es nada más cómo terminar o cómo completar este tablero como tal. Lo primero que voy a hacer es aislar la placa de montaje. Quiero decirle que me muestre únicamente esta placa de montaje. Lo que me hace falta es colocar todo lo relativo al PLC y algunas clemas de este lado. Entonces lo que voy a hacer primero es colocar un tubo para cables en medio de este espacio y colocar los dos rieles que me hacen falta, los dos carriles. Entonces selecciono mi tubo para cables, coloco este tubo para cables en el centro del espacio y ahora voy a seleccionar un carril portabornes. Este carril portabornes lo voy a colocar centrado en el espacio que tengo disponible. Para eso, lo único que hago es importar primero la longitud de referencia. Esta longitud de referencia es esta canaleta que tenemos aquí. Entonces, una vez dándole clic, ya me da exactamente la misma dimensión. Y posteriormente a eso, voy a centrar. Colocar centrado respecto a la siguiente canaleta o al siguiente tubo que me va a hacer el centrado automático. Ya con nuestras canaletas y con nuestros rieles colocados, vamos a la lista de materiales para analizar qué es lo que nos hace falta. Inclusive podemos hacer un filtro para que nos diga EPLAN cuáles son los dispositivos que aún nos falta por colocar en esta placa de montaje. Por ejemplo, de la sección de la distribución de energía nos hace falta agregar una regleta de bornes. Esta regleta de bornes inclusive yo la podría colocar a cierto espacio de la regleta o de la canaleta. Por ejemplo, a 20 milímetros. ¿Para qué? Para que no esté pegada.
Una vez que coloqué esa regleta de bornes, si se dan cuenta desaparece del navegador, quiere decir que ya está colocada, ya no aparece en la lista de los insertables. Entonces lo que voy a hacer a continuación es seleccionar las demás regletas, prácticamente son puras regletas las que nos hacen falta aquí en este diagrama. Voy a seleccionar las 5 regletas y con un solo clic las arrastro hacia el 3D y las coloco. De igual manera, puedo darle una distancia, por ejemplo, de 20 milímetros entre regleta y regleta, para que la primera regleta, que es la alimentación, no se vea estorbada por las demás. Así como pusimos estas 5 regletas, vamos a poner el resto de las demás. Al final, en mi lista de materiales, lo único que me resta es colocar todo lo relativo al PLC. El riel, el CPU, la fuente, las entradas, las salidas, todo eso me toca colocarlo. Y eso lo voy a colocar en el espacio que tengo disponible en la parte superior de mi placa de montaje. Entonces lo que hago es selecciono primero mi dispositivo, que es mi carril, y lo voy a colocar aproximadamente centrado en el espacio que tengo disponible. Después selecciono mi fuente, la coloco. Después selecciono mi CPU, lo arrastro y lo coloco. Arrastro mi módulo de entradas digitales, coloco. Módulo de salidas digitales, arrastro, coloco. Lo mismo con las entradas analógicas y las salidas analógicas. Una vez que finalizamos el ensamble del gabinete, Eplan nos ofrece opciones para ruteo interno de nuestro cableado. Por ejemplo, si seleccionamos toda nuestra placa, enrutamos el espacio, tenemos la vinculación del diagrama eléctrico con el diagrama en tercera dimensión. Estos hilos de color azul que se alcanzan a ver en esta parte son los hilos que van conectados hacia los botones de la puerta. Y cada una de esas líneas, ya sean azul, negras o marrones, nos representa una conexión dentro de nuestro diagrama eléctrico. Si revisamos nuestro gabinete completo, lo vamos a visualizar de esta manera. Otra herramienta que nos ofrece ProPanel es la opción de analizar el porcentaje de ocupación de nuestras canaletas. Por ejemplo, si en este momento selecciono toda la canaleta, le digo que me actualice la capacidad de llenado y que quiero ver la capacidad de llenado de cada una de las rutas. En este caso, por cada una de las canaletas me aparece una línea de color verde. En algunos segmentos esa línea de color verde es más gruesa que otra. Esto nos representa el porcentaje de ocupación de las canaletas en el gabinete. En caso de que una de estas canaletas ya estuviera sobrepasando su capacidad, en vez de tener una tonalidad de color verde, tendría una tonalidad de color amarillo. O si ya estuviera por encima del límite permitido, pues esa tonalidad se convertiría totalmente en rojo. Eplan nos va a ayudar también en la preparación para el cálculo de un aire acondicionado. Por ejemplo, todos sabemos que la gran mayoría de estos dispositivos son dispositivos electrónicos que por sí mismos disipan demasiado calor, ya sea el variador de velocidad, el arrancador, el PLC, la fuente de alimentación. Para esto, yo también tengo un cálculo preestablecido donde voy a pedirle a Eplan que a través de una plantilla en Excel me haga la sumatoria de todas las potencias disipadas de los elementos que intervienen en este gabinete. Selecciono mi botón de exportación, selecciono el formato de la disipación térmica y me va a hacer un Excel
con igual los datos de mi proyecto, cuántos dispositivos tengo de cada uno de mis elementos y cuánto tengo de potencia disipada en caso de que sea registrado. Esta potencia disipada, si por default no lo tenemos registrado o no lo está, lo podemos vaciar de la ficha técnica. Lo podemos obtener en la ficha técnica y también ponerlo en nuestras bases de datos de artículos. Al final, ya que tenemos nuestro proyecto terminado, requerimos hacer toda la documentación, ¿verdad? Todo lo que tiene que ver con listas de materiales, listas de bornes, listas de cables, listas de conectores, listas de direcciones de PLC, etcétera. Todo eso lo podemos generar en Eplan de manera automática. Si regresamos a la estructura del proyecto donde tenemos las páginas, pero aún nos hace falta una portada, un índice, listas de materiales, listas de bornes, listas de cables, etcétera. Lo que voy a hacer es simple y sencillamente evaluar mi proyecto. Selecciono el proyecto y para esto también ya tengo un botón preparado para eso. Hacemos un clic y en cuestión de segundos nos va a hacer la evaluación total del proyecto. ¿A qué nos referimos con evaluación total del proyecto? A todas y cada una de las páginas que agrega adicional al diagrama. Por ejemplo, tenemos una hoja de título y portada, o tenemos la portada como tal de nuestro proyecto, tenemos un índice de páginas, tenemos las vistas 2D. Esto es algo muy importante, porque se acuerdan que teníamos un gráfico en tercera dimensión que no únicamente nos va a servir para que se vea bonito, sino nos va a servir para decirnos específicamente en qué posiciones de mi tablero van a estar colocados esos elementos, qué número de parte tienen y qué posición en el tablero incluyen. Además, ProPanel nos está dando estas coordenadas. Toda esta numeración de las acotaciones, estas acotaciones nos las está dando Eplan automáticamente a partir de la configuración que nosotros hicimos en el espacio en 3D. Automáticamente también nos está dando una leyenda de armarios, es decir, la lista de materiales de acuerdo a la posición que cada uno de estos dispositivos ocupa en el tablero y cuál es el número de parte de cada uno de ellos. Nos da la vista de las puertas, nos da una vista isométrica y nos da una vista frontal de la placa de montaje. Además de eso, nos genera la vista de los cortes. Y no solo es necesario saber dónde vamos a poner los botones, dónde vamos a poner las canaletas, dónde vamos a poner el desconectador, etcétera. No, sino necesitamos saber qué maquinados necesitamos hacer. Si necesitamos hacer barrenados, si necesitamos hacer cortes rectos, etcétera. ProPanel nos hace toda esa información de manera automática. En este caso, ya nos da la información de los botones, en dónde deben ir colocados cada uno, qué tipo de perforación necesita, en qué coordenada o en qué acotación está y cuál es el tamaño de corte que se requiere. Lo mismo para el caso de la puerta derecha, por ejemplo, que es donde vamos a poner nuestro desconectador. Nos dice que se requieren 5 perforaciones, por ejemplo, y estas perforaciones nos dan las características. Este reporte que tenemos del lado derecho y esta vista de los cortes también nos los da de manera automática. A partir de aquí, bueno, ya vienen todo lo que son los diagramas. Estos diagramas, pues ustedes ya los habíamos venido viendo, donde viene la alimentación, cada uno de nuestros arrancadores. Y al final de los arrancadores es bien importante que visualicemos la información, ¿verdad? Toda la documentación del proyecto, por ejemplo, lo que son listas de bornes, todos los bornes que tenemos en el proyecto, cuáles son sus orígenes, cuáles son sus destinos, qué tenemos conectado por debajo de un borne, qué tenemos conectado por encima de un borne y sobre todo los hipervínculos, ¿verdad? Los links. Si yo quisiera, por ejemplo, saber en qué parte del proyecto tengo este borne, simple y sencillamente me dirijo al hipervínculo y en el hipervínculo me va a mandar del reporte al diagrama eléctrico. Tenemos, aparte de los planos de bornes que ya les estaba mencionando, tenemos, por ejemplo, un plano de cables. Estos planos de cables son los cables multiconductores que utilizamos en el proyecto. ¿Cuáles son sus orígenes? ¿Cuáles son sus destinos? ¿Dónde se conectan? ¿Cuántos hilos tenemos por ejemplo, de reserva? Todo eso lo podemos ver en los reportes. Además tenemos una lista de conexiones, donde esta lista de conexiones nos va a dar la característica de cada uno de los hilos, qué tipo de tratamiento debe de tener. Por ejemplo, esta primera conexión nos dice que es la conexión DIS002, es una sección del 14AWG del color azul, una longitud es de 1.691 metros. Esto lo calcula con base en el ruteo que hicimos hace un momento. Y cuál es su origen, cuál es su destino y qué tipo de terminales vamos a utilizar. Si es un ferrule, si es una terminal de espada, si es una terminal de otra característica, lo podemos configurar también desde aquí. Y aquí nos da, EPLAN nos da el reporte de hilo por hilo, cuáles son las características de cada una de las conexiones que tenemos en nuestro proyecto.
En cuestiones de PLC, pues nos da todo lo que tiene que ver con el PLC, cuántas entradas, cuántas salidas, cuáles son sus direcciones de PLC, qué tipo de direcciones tienen, qué tipo de descripción de variables. Y finalmente tenemos una lista de medios de explotación donde nos da todos y cada uno de los dispositivos que intervienen en el proyecto, nos da el tag o la identificación del dispositivo, nos da la cantidad que estamos utilizando en el proyecto, la descripción, la marca, el número de parte y nos da un código QR. Este código QR lo podemos utilizar para imprimirlo y ponerlo como etiqueta de nuestros dispositivos. Esta etiqueta de nuestros dispositivos al final nos va a dar, si lo escaneamos, el nombre completo del dispositivo, la marca, el modelo, lo que nosotros querramos poner, o una vez que este proyecto lo subamos a la nube, podría vincularnos directamente a donde tenemos este dispositivo en ePlan y Pulse. Como nuestro proyecto ya está terminado, pues simple y sencillamente lo que me falta hacer es exportarlo, ¿verdad? Tengo que tener un entregable. Ese entregable lo puedo hacer en un PDF, por ejemplo, lo puedo hacer en una extensión de XF o de WG y en este caso va a ser un PDF. Selecciono mi botón de exportación al PDF. Bueno, voy a decir que este PDF lo quiero guardar en cierta localización de mi sistema y le doy clic en aceptar. Una vez que terminamos de hacer la exportación, buscamos el archivo y lo abrimos. Y tenemos un PDF con todas las características que obtuvimos desde ePlan, con su portada, índice, las vistas isométricas, las vistas frontales, las vistas de cortes, todo lo que tiene que ver con el diagrama eléctrico, ya lo tenemos en el PDF. Además, recuerden que hoy en día PDF también nos puede leer un dibujo en tercera dimensión. Y si voy a la última parte de este PDF, en la última parte voy a encontrar el diagrama 3D de mi gabinete. Con esta herramienta, recordemos que podemos hacer la visualización de diferentes ángulos de nuestros dibujos en 3D. Por ejemplo, podemos girar el gabinete en un sentido, en otro, o inclusive revisar alguna de sus vistas. Al final de todo el proyecto, podemos generar la lista de materiales de todo lo que implica la compra de estos dispositivos. Con un simple clic, selecciono el tipo de esquema que requiero exportar a Excel, acepto, le digo que sí, y en cuestión de segundos ya tenemos nuestra lista de compras total de todos nuestros dispositivos. ePlan y Pulse es un conjunto de herramientas que nos sirven para almacenar, compartir, visualizar y configurar ingenierías. ¿A qué nos referimos con esto? Una vez que ya obtuvimos nuestro proyecto, lo podemos cargar a dicha plataforma que se llama eView Free. Una vez que está dentro de la nube, yo no necesito mandarle el PDF o no necesito mandarle un archivo impreso, no necesito mandarle otra cosa a todos los involucrados en el proyecto más que el link del proyecto. En este caso, voy a copiar el hipervínculo de este proyecto y lo voy a pegar en cualquier navegador de Internet. Este podría ser el caso de cuando alguien ya está trabajando en campo. Alguien está trabajando en campo o le mandamos el proyecto al supervisor o le mandamos el proyecto al cliente para hacer sus observaciones y esas personas lo único que tienen que hacer es pegar ese enlace en su navegador. Una vez que detecta el enlace, les va a pedir que se logueen y una vez logueados nos va a mostrar los proyectos que tenemos cargados en la nube. ¿Qué podemos hacer en este tipo de proyectos? Podemos generar notas de aprobación o notas de desaprobación, o como en inglés se conoce, green linings y red linings. Por ejemplo, podemos ir a alguna página del esquema eléctrico. Voy a buscar un diagrama, que sea, por ejemplo, el diagrama del arrancador 5. Y en este diagrama del arrancador 5 hay muchas personas involucradas, por ejemplo, mi supervisor, mi gerente y mi compañero que está en campo instalando. Entonces, cuando ellos ya hacen sus revisiones y dan su aprobación, pueden hacer green linings, es decir, pueden poner notas de revisión. Por ejemplo, podemos decir que este motor ya está instalado. Entonces, simple y sencillamente lo palomeo y decimos que este guardamotor o este motor ya se instaló.
Probablemente en alguna otra página del proyecto tenemos algún detalle o algún error que debemos de mejorar. Por ejemplo, tal vez este guardamotor es demasiado justo para la capacidad del motor. A lo mejor este guardamotor se dispara muy seguido, entonces vamos a tener que modificar o cambiar el guardamotor a un inmediato superior. Le doy clic en guardar y ya quedó mis anotaciones. ¿Qué ventajas me ofrece ePulse? Recuerden que esto es compartir, visualizar y almacenar. Una vez que nosotros hicimos esa, o alguien más hizo esas anotaciones en el proyecto, a mí automáticamente me van a llegar notificaciones, esto ya es nuevamente de plan, de en qué momento se fueron haciendo modificaciones dentro de mi proyecto. Selecciono mi proyecto y me dice que tengo disponibles algunos redlinings. Tengo un redlining, le doy un clic y automáticamente me aparece aquí en Eplan. Entonces con esto yo ya puedo darle seguimiento a los cambios, de qué modificaciones requiero hacer y qué revisiones necesito. Muy bien, pues en este momento hemos llegado al final de esta sesión. Muchas gracias por habernos acompañado y estos últimos minutos los dedicaremos para preguntas y respuestas. De nuevo, muchas gracias por haber asistido con nosotros.